Le agradezco a mi querido Alessandro Pagani que ahí está esperándonos para darle una perspectiva distinta, una perspectiva más internacional e histórica a este asunto del Salvador Cienfuegos Cepeda. También ya revisó este documento, estas 700, más de 700 hojas de este expediente. Y bueno, mi querido Alessandro, ¿qué aportar desde esta perspectiva internacional? ¿Qué aportar desde este tema de la DEA, Salvador Cienfuegos Cepeda, México, las relaciones bilaterales? Buenas noches. Hola, buenas noches, Meme. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Alessandro, pues, ¿con qué le damos? Ahora sí que tú dime, porque esto tiene tantas aristas que ya no sabemos ni por dónde terminar ni por dónde empezar. Sí, como dijiste tú, yo soy historiador, sobre hechos históricos. Obviamente no tengo fuentes o informaciones que el gobierno de México o otras personas más especialistas en estos temas tienen que tener. Y por ende yo no escribo narconovelas, me baso sobre hechos reales y tengo tres preguntas a las cuales intentaré dar una respuesta breve. La primera es preguntarnos si efectivamente la DEA es una fuente creíble en la lucha contra el narcotráfico en México. La segunda es si López Obrador es lo que dirige el poder legislativo, ejecutivo y judicial del país. Y finalmente, si es un chisme lo que hemos escuchado hoy, hablar sobre temas sin aún haber leído el informe de la DEA y el texto de la Fiscalía General, donde básicamente se argumenta la absolución general del general Cienfuegos. Pues ahorita en la tarde llegó este expediente de más de 500 páginas, a ver cuando uno la termina de leer, pero evidentemente, como tú lo destacabas, no hay hechos sobre los cuales armar bajo un perfil hasta jurídico un proceso. O sea, el caso no subsiste en el sentido de los términos jurídicos. Yo veo en todo esto, basándonos sobre el hecho de que nos enfocamos sobre la fecha de lo que salió el problema del secuestro, porque no es una detención, es un secuestro al momento de que Estados Unidos no informaron anteriormente al gobierno de México sobre el hecho que lo iban a detener en el aeropuerto en Estados Unidos. Y por ende de secuestro se basa básicamente sobre algo que son las contiendas, los conflictos que hemos venido hablando desde noviembre, sobre los conflictos de intereses que hay dentro de las instituciones de Estados Unidos y por ende también de las tendencias de la burguesía en Estados Unidos, las elecciones en Estados Unidos, este conflicto que finalmente llegó hasta esta forma de invasión, ocupación del Capitolio y donde veamos en ese momento salir al aire este crisis que hubiera podido salir en una crisis institucional bilateral entre Estados Unidos y México, donde básicamente en la segunda fase del gobierno de Trump, donde básicamente llegó al poder aquí en México el gobierno de la Cuarta Transformación de AMLO, se creó una relación verdadera bilateral a nivel que llegó hasta López Obrador visitar en Estados Unidos, en la Casa Blanca, a Trump. Y todo lo que hemos analizado en ese momento, esas relaciones donde Trump necesitaba absolutamente del voto latino y sobre todo del voto mexicano para sus elecciones y ha construido unas relaciones bilaterales con López Obrador, así que llega a esta detención para incendiar estas relaciones, para hacer caer en un conflicto diplomático las dos partes, algo que no funcionó porque no es solo la presentación del expedientes hoy en la tarde, inmediatamente después, unas pocas horas que el gobierno de López Obrador mismo, dijo que iba a mostrar, a presentar, a publicar claro, negro sobre blanco, todos este expediente, algo que, si yo me recuerdo como historiador, es sin precedentes. Es la primera vez en la historia de México que un gobierno mexicano, en este caso el gobierno de López Obrador, publica documentos que en otros tiempos hubieran caído en el sepultero de la historia, es decir, dentro de un secreto de Estado entre los gobiernos de Estados Unidos y el gobierno de México. No, en este caso veamos la transparencia más total, algo que López Obrador
siempre ha destacado que iba a hacer, y lo ha hecho en este momento. No se demoró ni siquiera un día, 24 horas, para presentar públicamente al pueblo mexicano estos más de 500 páginas de expediente. ¿Eso qué significa? Que no solo hay esto, sino que en la conferencia final de Christopher Landau, este embajador de Estados Unidos que evidentemente representaba la ala republicana de Trump, y que termina su mandato justamente hace entre 5 días, el 20 de enero, y será sustituido por un embajador que tendrá la cara de los demócratas en Estados Unidos, ha declarado básicamente en las conferencias hoy en la tarde que lo que ha pasado, una disculpa al gobierno de México y al pueblo mexicano por lo que ha pasado con Cienfuegos, porque evidentemente ni siquiera ellos como gobierno de Trump, de Estados Unidos, estaban al corriente de lo que estaba pasando. Es decir, que básicamente fue algo construido, fabricado por la DEA y entregados a unos jueces que, como según las palabras literarias de Landau, trabajan y actúan por sí mismo. O sea, básicamente son una cabeza más. O sea, no tenemos solos básicamente el Estado profundo en Estados Unidos, no tenemos simplemente el partido transnacional entre partido demócrata y republicano, sino que también tenemos ahorita hasta el poder judicial que se mueve básicamente violando el poder legislativo, ejecutivo de Estados Unidos, según las palabras de Christopher Landau. Ahora, bien, ¿es una fuente acertable, atendida? Las de la DEA, claro que no. La DEA nace en los años 70 con el objetivo y la estrategia por parte de Nixon, de Estados Unidos, de la Casa Blanca en ese momento, de crear un equilibrio de poderes con la CIA. La CIA era el principal cartel, es el principal cartel hoy día del narcotráfico a nivel nacional, internacional, no solo en México, sino a nivel internacional. Entonces hay un problema básicamente, la droga que viene desde nuestra América, Colombia, México, Bolivia, entre muchos otros países, y la droga, el opio que venía desde Afganistán. Y entonces se necesitaba de otra agencia, la DEA, que servía como para tener un equilibrio entre los varios carteles de las drogas, no solo en México, o en Colombia, o en Italia, o en Afganistán, o en Pakistán, con los talibanes, y evitar que uno de estos carteles tomara más poder de lo que se permitía. O sea, tenían que ser básicamente utilizados por la CIA, por sus intereses en la guerra contra el comunismo, el peligro rojo, y lo que todos conocemos, no solo los historiadores, simplemente alguien que tiene un poco de conocimiento histórico, lo que viene llamado como la operación Irán-Contras. Aquí en México conocemos la historia de Camarena, el agente de la DEA, que evidentemente no sabía de toda esta estrategia por parte del Pentágono, y alguien se lo explicó en una forma muy brutal, al estilo de la CIA. Lo torturaron por días, lo masacraron. ¿Por qué? Porque necesitaban saber lo que él, no la DEA, lo que él sabía. O sea, básicamente cuáles eran las mentes refinadas que estaban detrás de todo este comercio de la droga. Ahorita vienen con esta cuestión de la DEA, sobre la cuestión de Cienfuegos. Tú lo deciste muy bien, bebé. O sea, Cienfuegos podría ser investigado por muchas más cuestiones, pero evidentemente es la DEA que puso al orden del día la agenda imperial sobre lo que es básicamente el objetivo de entregar en el imaginario, no solo jurídico, sino también internacional, hasta de la ONU, que México es un narcoestado. López Obrador lo viene diciendo desde el primer día de su gobierno. México no es un narcoestado. Yo mismo siempre lo dije. Yo estoy de acuerdo con López Obrador al decir que México no es un narcoestado. Narcoestado, evidentemente, son donde van y se lavan el dinero, o sea, New York, Roma, París,
Londres, donde se hace el lavado de dinero verdadero, donde los servicios de secretos y las inteligencias de estos países utilizan el lavado del dinero, el narcotráfico para salvaguardar el PIB, el Producto Interno Bruto, dentro de una crisis sistémica, de una crisis orgánica del capitalismo, porque si no alguien tendría que explicarme cómo hace la vieja Europa, que no tiene estos recursos naturales sobre las cuales basar una propia industria, un propio sector primario, y que se basa en todos estos países, hasta Estados Unidos, no solo Europa, sobre el sector terciario, el sector comercial, a sobrevivir sobre una crisis estructural como la que nosotros hoy vivimos, obviamente básicamente a través del narcotráfico, y obviamente quieren atribuir a un gobierno como lo de López Obrador, no a los del PRI pasados, que básicamente García Luna, el superagente de policía, era un narcotraficante. Cienfuegos, el jefe comandante supremo de las Fuerzas Armadas en México, es un narcotraficante. Bastará solo simplemente que todos los otros presidentes son también narcotraficantes y llega básicamente la acusación a nivel internacional de que México es un país terrorista, como lo hicieron con Cuba, como lo hicieron con Irán, como lo hicieron con Siria, como lo hicieron con Corea, y falta poco que llegan aviones de combates de la OTAN para bombardear Ciudad de México. ¿Queremos ser idiotas útiles? Queremos ser idiotas útiles y ser cómplices de un ataque contra la soberanía de México. Hasta el mismo Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, luego de que Estados Unidos regresaron el comandante general Cienfuegos a México después de la petición de López Obrador, dijo: estoy con López Obrador, estoy con el gobierno de López Obrador, porque sobre la soberanía nacional de un país no hay ningún otro interés. ¿Qué quiere decir? Que todos tenemos claro cuál es el objetivo. Aquí no estamos puntando, la persona que punta el dedo hacia la luna y el estúpido mira el dedo y no la luna. La cuestión no es condenar a Salvador Cienfuegos por unos crímenes que tal vez ha cometido, sino que la agenda para juzgar un ciudadano mexicano y sobre todo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de México no es la DEA, no es Estados Unidos, no es ninguna entidad extranjera, sino que es el gobierno de México, la fiscalía. La fiscalía es corrupta. Necesitamos de una reforma del sistema judicial. Necesitamos de que el mexicano se sienta apapachado por parte de sus instituciones. Y esto es lo que está haciendo López Obrador. Pero repito, la agenda no la define el gobierno de Estados Unidos. Se necesita de una reforma de la ley de seguridad para todos los servicios de inteligencia extranjeras. Y concluyo. La DEA no quiere entregar los nombres y las fuentes de quién hizo estas investigaciones. Lo tienen que hacer. O ellos tienen dos pesos y dos medidas por cuando ellos tienen sus situaciones en su país. Yo me recuerdo cuando hubo la cuestión de la crisis entre Estados Unidos y Cuba sobre la cuestión de la Red Avispa. O sea, la Red Avispa era un grupo de élite de los servicios secretos cubanos que estaban en territorio estadounidense, precisamente en Miami, investigando sobre el terrorismo que las organizaciones terroristas cubanos-americanas hacen desde el territorio de Estados Unidos hacia Cuba. Estaban defendiendo su propio territorio, entregaron los documentos y las informaciones de estas operaciones terroristas de estos grupos cubanos-americanos. ¿Y qué pasó? La DEA, el FBI, la CIA, el gobierno de Estados Unidos pidieron, bueno, nosotros necesitamos de las fuentes, es decir, los nombres y apellidos de los agentes cubanos infiltrados dentro de estas redes terroristas cubanos-americanas. El gobierno de Cuba les entregó. ¿Qué pasó? Fueron detenidos todos. Fueron detenidos hasta que nos llegó el gobierno de Obama, que los liberó. Entonces el gobierno de Estados Unidos no quiere entregar los informes y las fuentes con sus agentes aquí, pero sí quieren los de los demás.
O sea, básicamente ellos pueden hacer todo. Y yo me pregunto, después que a México le robaron nuestras LAN, los territorios robados a México, en la guerra entre Estados Unidos y México, ¿dónde terminan las fronteras de Estados Unidos? Que alguien me contestes esto, y no en una forma de narconovela, que me contestes con fuentes acertadas, ¿dónde terminan las fronteras de la DEA? O simplemente ellos pueden hacer lo que les da la gana aquí en México, mi querida Meme. Exactamente, mi querido Alessandro. Creo que has dado en una parte muy importante. Si hay algo positivo que podemos rescatar de todo esto, es que México hizo lo que no se había atrevido a hacer en tantos años, que fue ponerle una frontera a la DEA y decir, vamos a colaborar, pero me respetas mi soberanía y el que manda aquí soy yo. Eso es algo que no había hecho. Hay analistas internacionales, abogados que han coincidido desde hace tantos años en que México ya era hora que le pusiera un freno, que dijera aquí estos son los límites porque este es mi país, no vas a venir aquí a hacer lo que tú quieras. Entonces, eso es algo que rescato ampliamente porque sí, México es un país, podemos solitos, nada más falta empujar al elefante reumático. Mi querido Alessandro Pagani, muchas gracias por este análisis. ¿En dónde pueden leer, seguirte y escucharte? Sí, me encuentran en Twitter, hasta que no nos bloquean todos, @el brigantero, Facebook, Alessandro Pagani, y mis artículos en Global Research, CDP Noticia y Contralínea. Muchas gracias, mi querido Alessandro. Nos vemos el lunes y lunes. Te mando un abrazo. Buenas noches. Un abrazo.